Muy buenas tardes. A continuación será presente nuestro trabajo final, el cual consta de los puntos más importantes de todas las entrevistas realizadas hacia el gerente de ventas de la empresa Johnson Johnson en base a todos los temas vistos en el curso. Juan Diego Sangama Chiang tiene como formación académica el título en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima. Su experiencia laboral está en Alicorp, Nestlé, Grupo AGE, Natura, Química Suiza y Parque Arauco, y actualmente obtiene el cargo del gerente de ventas del canal tradicional mayorista en Kenway dentro de Johnson Johnson. Bueno, comenzamos con la primera entrevista. Lo principal, Juan Diego es gerente de ventas, tiene 30 años y está trabajando actualmente en Johnson Johnson. Como perspectiva general, dentro de sus motivaciones está el hecho de que aún se mantiene operando con productos de consumo masivo, al igual que lo hacía en su teletrabajo, que era más dedicado a abarrotes, y por ende comenta que de esa forma puede completar un círculo con su actual puesto, ¿no? Además de que se enfocan en generar utilidad de forma eficiente a comparación de otras empresas con las que ya ha tenido contacto. Por otro lado, yéndonos al tema de canales de distribución, Johnson Johnson, como es común en el mercado peruano, se maneja por dos canales, moderno y tradicional, donde en el moderno la oportunidad latente, comenta Juan Diego, está de crecer anualmente de la mano con las grandes empresas de supermercados como WOM, Plaza Vea, Vivanda, por ejemplo. Y en el tradicional comenta que una de las grandes oportunidades está en expandirse con eficiencia en provincia. Luego, yéndonos al enfoque de ventas, Juan Diego nos comenta que uno de los pilares de todo vendedor tiene que ser la reciprocidad y lograr que el cliente entienda que también tiene que ser recíproco con nosotros, ¿no? Esto es uno de sus fundamentales. Y por otro lado, nos confirma también que evidentemente hay productos mucho más importantes que otros que efectivamente apalancan el crecimiento de la empresa de forma muy exponencial y que obviamente hay un enfoque mucho más sólido en esos productos, ¿no? En este caso no vieron nombres específicos de por medio de las marcas, pero sí nos puedo comentar Juan Diego que el cliente es de rubro farmacéutico referido al neutrógeno. Y finalmente en esta entrevista estamos un poco al tema de cómo Juan Diego actúa en escenarios de contratiempos, inconvenientes o resolución de conflictos, ¿no? En términos generales. Como mensaje previo nos dice Juan Diego que el perfil de un vendedor es usualmente muy relacional y que requiere también de capacidad para analizar la situación. En su caso, con tendencia primero analiza la situación de forma cuantitativa, ya que él, bueno, nos comenta que estudia de Lima, ingeniería y que se considera una persona un poco más numérica, ¿no? Y luego de analizar la situación de forma cuantitativa, recién lo analiza nuevamente también ya de forma cualitativa. Pero que evidentemente es importante poner todo sobre la mesa, analizar las posibles soluciones, hacer la comparativa respectiva para posteriormente tomar una decisión que sea beneficiosa tanto para el cliente como para la compañía. En la segunda entrevista con Juan Diego, representante de ventas de Johnson Johnson, se dieron varios aspectos fundamentales. Nos comentó que el enfoque de prospección de Johnson Johnson consiste en utilizar distribuidores para llegar a los clientes y buscar los que mejor se adapten a sus necesidades. Con respecto a la estrategia AIDA, en interacción con clientes, cuando le preguntamos cuál estrategia específica ha encontrado efectiva para mantener y captar continuamente la atención del cliente en Johnson Johnson durante el proceso de interacción, destacó la importancia de la empatía en las interacciones. Nos dijo que establecer y mantener una conexión genuina con el cliente es prioritario. Además, destacó la importancia de escuchar más que de hablar durante la negociación. Por otro lado, nos comentó la forma en que ellos prospectan clientes, siendo que la empresa se enfoca en vender a distribuidores. Es así que la segmentación se adapta a las necesidades específicas de la empresa en el momento, considerando factores como conocimiento de la zona, capacidad de trabajar con productos masivos y la extensión de la red de puntos de venta. Asimismo, nos comentó que para hacer un seguimiento postventa, ellos mantienen un área para recibir reclamos y establecen entre 2 a 3 conversaciones anuales con los clientes para mantener una comunicación continua. En cuanto a las características que debería tener un vendedor, nos comentó que la empatía es primordial en la negociación, junto a ser flexible y comprender al cliente más allá de solo el negocio.
Asimismo, se debe tener un manejo del rechazo y objeciones. No frustrarse ante el rechazo que puede existir de un cliente, sino prepararse, buscar apoyo y comprender que cada no puede ser una oportunidad futura. Por último, cuando le preguntamos sobre algún tip, truco que realiza al momento de vender los productos a sus clientes, nos dijo que en base a su experiencia, lo primordial es escuchar. Bueno, básicamente en la entrevista 3 el tema que tocamos con Juan Diego fue el de las estrategias de los gatillos mentales, estas técnicas que se usan para las negociaciones y también las conexiones emocionales que presenta el vendedor con el cliente, ¿no? En este tipo de negociaciones. Bueno, primero nos comentó que es esencial que se muestre la reciprocidad que se tiene tanto el vendedor con el cliente y viceversa, porque esto genera una conexión laboral que posteriormente se puede convertir a una relación amical. Y si en un inicio, en la primera negociación, recibes un no como respuesta, al tú tener una relación laboral y una relación personal, en las próximas reuniones, en las próximas negociaciones o en el futuro, probablemente puedas recibir un sí de esta persona por este tipo de conexiones que ya has entablado. También él nos comenta que comprender los gatillos mentales de escasez, de novedad, por ejemplo, es aplicarlos netamente en situaciones inesperadas, en situaciones imprevistas, como por ejemplo el tema de la pandemia. El tema de la pandemia del COVID-19 fue un tema que ningún empresario, ningún cliente, ninguna persona pudo prevenirlo, nadie lo imaginaba que iba a llegar. Entonces Juan Diego nos comentó que en la vida real, en las negociaciones anteriores, no se generaba mucho este tipo de técnicas de gatillos, porque era un enfoque más que nada en lo que el cliente necesitaba, lo que el cliente quería. No se trabajaba mucho con el tema de la escasez o de la novedad, pero en un tema imprevisto como el de la pandemia, sí se manejó el gatillo mental de la escasez, porque no todos los negociantes, no todos los clientes contaban con este stock de producto, no contaban con esta oferta, con la demanda, porque por un tema de la pandemia no había acceso a todos estos productos para la venta de los clientes, ¿no? Y bueno, también nos comentó Juan Diego de que casi ninguna compañía, ninguna empresa se cae lo que es en la miopía del marketing, porque todos antes de hacer un negocio, presentar un producto, establecer nuevas estrategias de negociación, generalmente tienen un estudio de mercado atrás, ¿no? Y por esto, de ahí, con esto les saca unas buenas negociaciones en el futuro, porque están preparadas. Todas las cosas que lanzan o las negociaciones que ellos manejan están preparadas. Por lo tanto, no es común caer en la miopía del marketing. Bueno, en esta entrevista que realizamos con Juan Diego, la cual era presencial, tocamos temas como el cómo abordar eficazmente las objeciones, si enseñan técnicas al equipo de ventas de Johnson Johnson, lo cual nos respondió que la empresa tiene capacitaciones para los grupos de venta una vez al año durante una semana. Y algunas técnicas sería primero investigar al cliente, qué es lo que podría interesarle, o hacer roleplays de cómo podrían responder a un cliente ante una negociación. Y también le preguntamos qué consejos le daría a un vendedor que está lidiando con una objeción particularmente difícil. Y nos mencionó que lo mejor sería transmitirle calma al cliente y también mostrarse sereno. Escucharlo a él y a sus objeciones y luego listar las objeciones que uno puede contrarrestar y cuáles no. Y también le preguntábamos cuáles son las señales físicas y verbales más comunes que han observado en los clientes de Johnson Johnson cuando están dispuestos a comprar. Y nos dijo que cuando el cliente pide mucho, significa que sí o sí va a comprar. Y nota que un cliente no le va a comprar o la negociación no va a funcionar o va a ser difícil cuando se cierra un poco ante sus ideas o al hablar. Por lo que es fundamental escucharlo, qué es lo que necesita el cliente, y ahí es cuando uno puede también manejar la objeción. Por otra parte, también le preguntamos cuáles son las técnicas de cierres de venta más efectivas que han implementado en Johnson Johnson, y también le pedimos algunos ejemplos. Y mencionó que más que técnicas, es la experiencia la que habla más, y normalmente en la empresa se hacen sugerencias, no les dicen qué hacer. Y que también es importante saber los indicadores del cliente, y un ejemplo sería el stock.
Y por último, le preguntamos también cómo manejan la situación cuando un cliente no expresa formalmente su deseo de cerrar la venta y si hay alguna estrategia específica que utilizan para guiar al cliente hacia el cierre. Y nos mencionó que algo que funciona es que cuando el cliente dice no, es que hay que preguntarle si es que necesita algo para poder cerrarlo. Y si el cliente dice que no necesita nada, es ahí cuando se complica bastante la situación. Pero si el cliente menciona que necesita algún soporte, ahí es donde se puede intervenir. Finalmente, dentro de la entrevista 5, se habló un poco sobre la diferencia entre su primer cierre de ventas y el último, donde él dijo que evidentemente era la manera en la que él dominaba sus nervios, puesto que él sentía que debería salir como ganador sí o sí, a diferencia de actualmente que ya es algo de día a día, y aunque no siempre es él el que negocia, sino su equipo, cuando toca acompañarlo siente que la situación fluye y simplemente sabe muy bien que van a haber muchas objeciones, sabe cómo manejarlas y también sabe aceptar un no como respuesta. Asimismo, también se habló un poco sobre los conocimientos y habilidades blandas, donde considero que debería ser un 50-50, ya que hay que saber bien cómo conectar con el cliente, como también de qué manera se está moviendo el negocio. Es decir, formar un perfil que se adecue equitativamente a ambas partes para poder responder de manera efectiva ante la empresa y ante el negociante. También se habló sobre las redes sociales, que nos comentó que al ser un producto de contacto directo con nuestra piel, nos dijo que siempre hay que ser muy finos en la manera de comunicar el producto para poder llegar de manera correcta al consumidor final. Por otro lado, también hablamos un poco sobre sus inicios, en este caso su vida universitaria, donde nos contó que se llevaba mucho a la formación de la capacidad numérica y analítica, ya que él es ingeniero industrial de profesión, pero siempre sintió que se inclinó sobre este lado de las ventas y es por ello que llevó muchos selectivos relacionados a ello. Y finalmente también nos brindó algunos tips y recomendaciones, los cuales son entender que este es un camino de mucha consistencia, siempre analizar los pros y las contras, ser alguien muy resiliente y aprender a canalizar mucho las emociones y así entender que también se puede recibir un no como respuesta, estar bastante preparados puesto que habrá mucho trabajo de campo y mucha actitud y personalidad ante el error. No tener vergüenza a preguntar o decir algo para así ser un muy buen profesional. Eso sería todo por el grupo 6. Muchas gracias por su atención.